Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero pedirles que por favor me acompañen con la copia de sus Biblias a la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Segunda epístola a los Corintios en el capítulo 4. Capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 4, desde el versículo 7 hasta el versículo 10, y dice la palabra del Señor: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El Señor bendiga su palabra. Y yo quisiera, hermanos, que en esta oportunidad nuevamente tratemos un poco más el tema de lo que es la angustia. El versículo 8 básicamente vamos a detenernos para meditar en esta tarde. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Pero la primera parte es la que nos va a llamar la atención en esta tarde, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Nosotros hemos estado conversando acerca de lo que es la angustia un poco. Yo quisiera que veamos también lo que es la angustia desde otra perspectiva. Pienso que es necesario que tengamos una meditación más, una especie de complemento a lo que ya hemos venido hablando la semana pasada, y precisamente el texto que estamos leyendo ahora es un texto precioso, hermanos, para poder nosotros hablar de este tema y comprender un poco ya más ampliamente qué es lo que el Señor nos enseña acerca de la angustia. Y la porción de la palabra que hemos leído describe pues una vida que aparentemente se encuentra en muchos problemas. ¿No? Esto es lo que el apóstol Pablo está hablando de su propia experiencia personal. Y nosotros pues vemos de que pareciera de que el apóstol Pablo cayera y se levantara, cayera y se levantara, lo golpearan, cayera y se levantara, y él continúa y continúa y continúa su camino cristiano. Y en este pasaje, que es bastante corto, es más amplio y el contexto es bien bonito, que vamos a ir viendo nosotros algunas partes, se utilizan palabras que nosotros conocemos, pero que las queremos lejos, ¿no? O sea, acá vemos palabras que no nos gustaría que lleguen a nuestra vida jamás. O haríamos por lo menos algunos esfuerzos para que esto que le ocurre al apóstol Pablo jamás nos ocurra a nosotros, en la medida que podamos evitarlo. La pregunta es si es que podemos evitarlo o no. Por ejemplo, se habla acá de tribulación. Se habla de estar en apuros. Se habla también de estar en persecución. Se habla de estar derribado. Se habla de llevar por todas partes la muerte de Jesús el Señor. Hermanos, esa era la vida de todos los cristianos en la iglesia primitiva. Esa era la vida. Yo estaba leyendo, he comenzado a leer una de las obras del puritano John Owen, y quiero compartirles un comentario que él tiene acerca del versículo que está en Primera de Juan 1:3. Y el versículo que está en Primera de Juan 1:3, voy a leerlo y voy a hacer voy a leerles el comentario. En Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído
eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ese libro que yo estoy leyendo precisamente lleva el título de Comunión con Dios. Comunión con Dios es una obra muy, muy hermosa, muy maravillosa, y pues si el Señor nos da la oportunidad, también puedo compartir de allí en algún momento, ¿no? En una exposición de la Escritura, siguiendo lo que Dios pues había iluminado el corazón de John Owen. Pero este libro que se llama Comunión con Dios y este pasaje que hemos leído nosotros de 2 de Corintios tienen algo en común. En 2 de Corintios lo que nosotros estamos viendo es la vida característica de todos los cristianos. Todos los cristianos. Y en 1 de Juan capítulo 1 está hablando de la comunión con los cristianos y la comunión con Dios. Y el puritano John Owen, de este versículo de 1 de Juan, él hace el siguiente comentario. Él dice: la apariencia externa y la condición de los santos en aquellos días fue muy mala y vergonzosa. Sus líderes fueron considerados como la escoria del mundo y lo más despreciable de todas las cosas. La invitación a otros para que tengan comunión con ellos y para que tengan una participación en las cosas preciosas de las cuales ellos se gozaban, parecía estar expuesta a muchos razonamientos contrarios y objeciones. ¿Qué beneficio hay en la comunión con ellos? Es algo más que ser partícipe de problemas, censuras, desprecios y toda clase de maldad. Porque verdaderamente, dice el apóstol, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, y ahí está la pregunta. ¿Quién va a querer tener comunión con personas que andan atribuladas? ¿Quién va a querer tener comunión con personas que están en apuros? Personas que están perseguidas, personas que están derribadas, que viven bajo ese estilo. ¿Qué persona va a querer tener comunión con aquellos que son considerados como la escoria del mundo? Es algo tremendo, ¿verdad? Todo este cuestionamiento que nosotros vemos que hace John Owen es razonable a la fe del mundo, quizás, al entendimiento del mundo. Pues ¿qué gano yo teniendo comunión con ellos? Vea usted al apóstol Pablo, cómo es que él habla de sí mismo y las penas que él tiene que pasar por causa del Evangelio. No solamente peso en su espíritu por causa del Evangelio, sino también su cuerpo era maltratado por causa del Evangelio. Esto lo vemos nosotros aquí. Entonces, ¿qué comunión o qué beneficio hay de que yo me vuelva cristiano si voy a tener que pasar todo eso? Hermanos, nosotros como cristianos no dejamos de ser seres humanos. Como cristianos, nosotros no estamos exentuados o exceptuados de pasar tribulaciones aquí. Los cristianos nos enfermamos como se enferma el mundo también. A los cristianos nos quedamos sin trabajo como los del mundo también pueden quedarse sin trabajo. Recuerden que una vez habíamos estado conversando acerca de las palabras de Job, cuando él dice: así como las chispas vuelan por el aire, así también el hombre nace para la aflicción. Cuando dice el hombre, no está haciendo diferencia entre creyente e incrédulo, simplemente el hombre nace para la aflicción. Y ahora es evidente que la aflicción cuando uno es creyente es distinta, pero hay aflicciones que son propias de nuestra naturaleza humana, como la enfermedad, la decepción, la traición. Muchas cosas van a suceder en nuestras vidas como creyentes. Y es de ese tema que nosotros tenemos que hablar, cómo es que debemos de manejar todo eso. El creyente debe estar atribulado en todo, y vamos a ver qué es lo que significa, mas no angustiado. Atribulado en todo, mas no angustiado. Ya leímos nosotros la semana pasada el Sermón del Monte, cuando el Señor habla de que no debemos de estar angustiados por nada, y vimos que la angustia era un pecado.
Y también vimos cómo es que el creyente tiene las promesas de Dios que son distintas a los incrédulos. Los incrédulos no tienen ninguna promesa de parte del Señor. Y vamos a ver en este estudio que es así. Lo que sucede, hermanos, es de que en nuestros días se ha quitado del Evangelio y por lo tanto de la vida cristiana se ha quitado la cruz que uno debe tomar cada día. Se ha quitado la vergüenza. Se ha quitado la persecución. También se ha quitado la tribulación. Se ha quitado el desprecio que el mundo tiene para Cristo y para los suyos. Se ha quitado esa promesa que Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Se ha quitado esa promesa que el Señor dijo: pues bueno, si a mí me han despreciado, a ustedes también los van a despreciar. Si a mí me han perseguido, a ustedes también les van a perseguir. No. Tenemos que hacer un evangelio sin esas cosas, esas promesas que ha dicho el Señor. Para todos los que le van a seguir tienen que ser quitadas de alguna manera. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que conseguir un evangelio que sea distinto, diferente, light, bueno. En la iglesia primitiva se levantan estas objeciones que John Owen menciona. ¿Qué beneficio hay en tener comunión con aquellos que son la escoria y lo vil del mundo? ¿Qué beneficio hay? ¿Qué beneficio hay de juntarme con personas que están perseguidas, con personas que están considerados como delincuentes? ¿Qué beneficio tengo yo allí? Las cosas en la vida cristiana pues han cambiado porque el evangelio ha cambiado. Y hasta yo me atrevo a decir que se predica otro evangelio, diferente, distinto. Hoy en día las iglesias evangélicas de toda denominación en su gran mayoría han pasado a ser clubes sociales y el día principal de la reunión del club es el día domingo. El día domingo. La comunión con quienes tienen comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo es evitada. Porque el resultado, hermanos, de tener comunión con el Padre, tener comunión con el Hijo y tener comunión con el Espíritu Santo es todo lo que nosotros estamos leyendo en este pasaje de 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 10. Esa es la paga de tener esa comunión. Por eso es que esa comunión es evitada. Esa comunión es censurada. Porque debido a tener esa clase de comunión, vienen consigo cosas malas para las personas buenas. Cosas malas para las personas buenas. Yo quisiera que nos fijemos en las palabras de Dios que nos trae en esta tarde, en 2 de Corintios 4, 8. Yo voy a traer 4 diferentes traducciones. La versión Castilián, mire cómo dice: nos vemos atribulados por todas partes, pero no abatidos. La versión moderna dice: por todos lados nos vemos estrechados, mas no angustiados. Reina Valera 60 dice: atribulados en todo, mas no angustiados. Y Reina Valera del año 1862 dice: por todo lado somos atribulados, mas no estrechados. Y ese será el título de nuestro mensaje para hoy. Por todo lado somos atribulados, mas no estrechados. Y nuestra lectura, hermanos, de este pasaje comienza hablando de un tesoro. Y nosotros tenemos que entender claramente qué cosa es ese tesoro. Esa secuencia de ideas que Dios nos trae por la pluma del apóstol Pablo es significativa y es importante. Nosotros tenemos que ver que Pablo ahora comienza hablando de un tesoro. Y ese tesoro está en vasos de barro. Pablo comienza a desarrollar esto en las palabras anteriores que él escribe a los de 2 de Corintios. Y la pregunta es precisamente: ¿cuál es ese tesoro? ¿Cuál es ese tesoro? Los versículos anteriores, como les digo a ustedes, nos dicen que se trata de la luz del conocimiento de la gloria de Dios resplandeciendo en el rostro de Cristo Jesús. Ese es el tesoro. La luz del conocimiento de la gloria de Dios resplandeciendo en el rostro de Cristo Jesús, traída en y por medio de un mediador,
y que se revela en el Evangelio. Ese es el tesoro. Ese es el tesoro. El pasaje no habla de un tesoro que guarda una simple luz. ¿Se da cuenta? No habla de un tesoro que guarda una simple luz. O sea, en esos vasos de barro no hay una simple luz, la cual débilmente puede producir solamente algunos efectos en los pensamientos y en las mentes de los hombres. No, hermanos. ¿Se acuerda que nosotros habíamos estado hablando de que el Evangelio es poder de Dios para salvación? El Evangelio es un poder, hermano. Es un poder tremendo, y ese poder, la fuente de ese poder es Dios mismo. Por eso es que cuando nosotros vemos y hablamos acá y observamos que se nos habla de una luz, no es una luz tenue que no tiene ningún poder, no es una luz que no cambia a las personas. No es una luz, hermanos, que deja a las personas con algunas y otras modificaciones externas. No, el Evangelio cambia radicalmente desde los sentimientos a todas las personas donde Él llega con poder. El Evangelio pues tiene efectos en la vida de los hombres. El Evangelio hace personas diferentes. Se nos habla de la luz del Evangelio, una luz que tiene poder. Eso es lo primero que nosotros tenemos que ver aquí en nuestro pasaje. Y en este contexto se entiende que el propósito de esa luz poderosa es ¿qué? Es proteger al vaso de barro. Por eso dice de que, mire, pero tenemos este tesoro, o sea, esa luz, en vasos de barro. Nosotros somos esos vasos de barro. Esa luz está en nosotros. Y le digo de que el propósito de esa luz poderosa es de proteger a esos vasos de barro. ¿Por qué? ¿O para qué? Deben de ser protegidos para que no puedan ser quebrados, para que no puedan ser abatidos, para que no puedan ser rotos. En ese contexto que ahora nosotros estamos viendo, fíjense que la palabra de Dios es tremenda, hermanos. El Evangelio es un poder, es la luz del Evangelio que nosotros estamos viendo acá, la luz del conocimiento de la gloria de Dios resplandeciendo en el rostro de Cristo Jesús. Ese tesoro está guardado en el vaso de barro que somos nosotros. ¿Para qué? Para protegernos de no ser quebrados. El barro, hermanos, yo creo que nosotros hemos tenido cerámica de barro en la mano, ¿no? Es frágil. O sea, usted puede tener quizás un recipiente de azúcar hecho de barro y usted agarra un asa de una manera diferente y lo puede romper. O usted lo pone muy fuerte en la mesa, se puede rajar, se puede quebrar, el barro es frágil. El barro es frágil. Nosotros somos barro. Somos de barro nosotros. Somos un barro que de alguna manera cuando es salvado por el Señor tiene que preparar ese barro de tal manera que no se rompa cuando vengan las tribulaciones. Ese barro del cual nosotros somos tiene que ser reforzado por medio de esa luz para que cuando seamos derribados no se rompa, no se quiebre. Esa luz hace un barro especial, distinto a cualquier otro barro que usted puede ver. Esa es la diferencia. Yo no sé cómo puedo hacer una comparación en alfarería, porque en alfarería de barro todo es frágil. Pero imagínese usted que de alguna manera un contenido de luz en un vaso de barro, en un objeto de barro, usted de repente agarra ese objeto de barro y lo arroja contra el piso y no se rompe. ¡Wow! O le tira un puntapié a ese azucarero de barro y no se rompe. Oh, ¿qué pasa? Este barro tiene algo. A ver, lo abrimos. No, parece un barro como cualquier barro. Agarramos un martillo, le tiramos encima y no se rompe, no se parte. No, pues bueno, ese es un barro que bueno, si nosotros consiguiéramos hacer un barro así, seguramente, y lo patentamos, hacemos mucho dinero. Un barro que no. Pues eso es lo que nos enseña este pasaje para comenzar. Esa es la introducción que está haciendo el Espíritu Santo en esta carta para decirnos a nosotros, tú no eres un barro común y corriente. Yo sé que tú sabes que el barro se rompe y te voy a poner ese ejemplo, el barro es frágil, se rompe, pero tú no eres un vaso
como cualquier vaso de barro. Tú eres distinto. Tú tienes una luz. El barro es frágil, se rompe con el golpe más leve, pero esa luz poderosa que está en ti te va a convertir en un vaso de barro con características distintas. Te va a convertir en un vaso de barro muy fuerte para que tú puedas soportar tribulaciones, para que tú puedas soportar apuros, persecuciones y hasta los golpes más duros. Hermanos, así nomás Pablo no hubiese podido soportar todo lo que soportó si es que ese tesoro no hubiese estado en ese vaso de barro que era él. Y ese mismo tesoro es el que está en nosotros. En nosotros. Como hemos dicho, este pasaje nos habla la característica de la vida de un creyente verdadero. Tribulación, apuros, persecución, derrumbes. Eso va a venir a nuestras vidas. Tiene que venir. De allí la sabiduría de Dios en poner este tesoro en todos los vasos de barro. ¿Quiénes son esos vasos de barro? Son los creyentes. Son los creyentes. Por eso es que dice la Escritura de que el que persevera hasta el fin será salvo, o el salvo persevera hasta el fin. ¿Qué hace que un creyente persevere hasta el final? Que un creyente no se suicide. ¿Qué es lo que hace eso? Que un creyente no se preocupe hasta tener un derrame cerebral. ¿Qué hace eso? Hace el poder del Evangelio. Hace esa luz. Por eso es que Dios pone en los creyentes esa luz, en los vasos de barro. Y precisamente eso es lo que nos enseña nuestro pasaje, que podemos estar rodeados de problemas. Miren cómo dice, rodeados de problemas sin llegar a la angustia. Eso es algo tremendo, hermano. Está rodeado, acosado de problemas, pero no llegamos a la angustia. No. Fíjense cómo una traducción más literal de nuestro texto sería como sigue. No hay algo que, por ejemplo, yo veo de que existen traducciones de ciertas partes de la Escritura que son mucho mejor que Reina Valera 60. Son mucho mejor. Y hasta aún, hermanos, usted haciendo una lectura de lo que son los originales respecto de la traducción de Reina Valera, usted puede hacer una traducción mejor o una traducción más sencilla para que usted pueda entender. Pero una traducción más literal de este texto podría ser como sigue. Tenemos toda clase de problemas por todos lados. Mire, tenemos toda clase de problemas por todos lados. De allí que es preciso recordar otra vez las preguntas que citamos del puritano John Owen. ¿Qué beneficio hay en tener comunión con aquellos que son la escoria y lo vil del mundo? Era gente llena de problemas. Era gente que no tenía trabajo. ¿Usted sabía que era gente que no tenía trabajo? En esos tiempos, en los tiempos del Señor, para que usted, por ejemplo, pueda vender, como Lidia, pueda vender telas, usted necesitaba un permiso del gobierno. Y a los cristianos no le daban permiso para trabajar. Eran como sindicatos. Si usted era carpintero, no podía ejercer la carpintería si es que no tenía usted su licencia de carpintero. ¿Y por qué no se la daban a usted? Porque usted era cristiano. Por eso es que ellos pues vivían pobremente, ellos pasaban muchas necesidades, ellos dependían de la gracia del Señor, porque los gobiernos de ese entonces pues los perseguían duramente a ellos. La otra pregunta de John Owen también, ¿hay algo más que ser partícipes de problemas, censuras, desprecios y toda clase de maldad? Es algo que debe de llamar la atención, ¿no? ¿Quién quiere juntarse con un grupo de personas que, por ejemplo, viven en catacumbas? En catacumbas vivían los creyentes, yo creo que nosotros sabemos eso. ¿Quién quiere juntarse ahí con ellos? ¿Cómo creen ustedes que eran vistos ellos? Vivían, pues, perdón la comparación, ¿no? Pero como ratas, se metían a esos huecos. Allí es donde estaban viviendo. No tenían agua, tenían que salir en la noche a buscar comida por allí y otra vez meterse a su hueco para que no los atrapen. Qué interesante hay en hacerse cristiano. Póngase a pensar usted. Si usted hubiera sido un ciudadano de Roma y mira, ahí hay un cristiano, mejor ni le saludes para que no crean que tú también eres cristiano y te metan preso y te maten. Hermanos, qué ventaja había de tener comunión con ellos.
Era gente atribulada, era gente tenida en poco, en lo más bajo. Pero era gente que no se angustiaba. Eran personas que no se angustiaban. Eran lo peor del mundo, pero no se angustiaban. Pasaban hambre, pero no se angustiaban. Pasaban desnudez, pero no se angustiaban. Eran perseguidos para ser llevados al circo romano, para matarlos, pero no se angustiaban. Estaban rodeados de toda clase de problemas por todos lados. Por todos lados. Por todos lados somos atribulados, mas no estrechados. ¿De qué persona está hablando el apóstol Pablo? ¿Qué persona es la que es atribulada en todo? Y es evidente que él habla de personas determinadas. Él habla de vasos de barro que tienen características únicas. Esos vasos de barro, la característica que tienen es que ellos guardan la luz, ¿no? El tesoro. Filipenses 1:27 dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Filipenses 1:27. Ahora Pablo también habla de una persona que se comporta como es digno del Evangelio. Digno, algo que es alcanzado solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Y cuando hablamos de una persona que vive como es digno del Evangelio, estamos hablando de una clase especial de personas. No estamos hablando de profesantes, sino estamos hablando de algunos que tienen un estilo de vida distinta que está regido y gobernado por los mandamientos y las leyes del Evangelio. Albert Barnes tiene una explicación maravillosa de la extensión de estas palabras en la vida de un cristiano verdadero. Albert Barnes dice lo siguiente: los mandamientos del Evangelio deben aplicarse a toda nuestra conducta, a nuestra conversación, a las transacciones comerciales, a los modos de vestir, al estilo de vida, a los entretenimientos, etc. No hay nada que hagamos, digamos, o intención que sea exceptuado de esos mandamientos. Hay una manera de vivir que es apropiada para el Evangelio, o que es tal como lo requiere el Evangelio. Hay algo que el Evangelio asegurará como sus frutos propios en toda nuestra conducta y por el cual nuestras vidas deberán ser reguladas. Nos distinguirá de los frívolos y de aquellos que buscan el honor y la riqueza como su objetivo supremo. Si todos los cristianos estuvieran bajo la influencia del Evangelio, habrá algo en su vestimenta, su temperamento, su conversación, sus objetivos que los distinguirá de los demás. El Evangelio no es una cosa de nada, ni se pretende que no ejerza ninguna influencia sobre sus amigos. Tremendo, tremendo, hermanos. Dice, si todos los cristianos estuviéramos bajo la influencia del Evangelio, habrá algo en su vestimenta, habrá algo en su conversación, en su estilo de vida, en la manera como hace negocios, en la manera como asume o cómo responde a las tribulaciones, cómo responde a los problemas, cómo responde a las enfermedades, cómo responde a la falta de empleo, cómo responde a cualquier problema que se le puede pasar por la mente. Es distinto. Yo me acuerdo una vez cuando estaba pues yendo para allá, para los Estados Unidos, ¿no? Y en una oportunidad yo estuve conversando con una hermana en la fe, y esto pues lo digo para vergüenza mía. Yo le dije a la hermana en cierta oportunidad, yo me había quedado sin empleo allí, y le dije a la hermana, pero creo que usted me dice que yo vaya a tal ciudad, pero en tal ciudad yo pienso que el problema del desempleo está peor, ¿no? ¿Y saben qué es lo que ella me respondió? A nosotros, ¿qué nos importan las encuestas? Nosotros tenemos un Dios y ese Dios nos va a dar el empleo aún cuando estamos en una ciudad donde la tasa de desempleo es alta. Sí, qué vergüenza para mí, ¿no? Bueno, yo no era pastor en ese tiempo. Yo estaba recién conociendo al Señor, pero para mí fue chocante, por eso es que yo lo recuerdo bien. Nosotros tenemos un Dios que no tiene el incrédulo. Nosotros tenemos un Dios de milagros, tenemos un Dios de poder. En realidad, a nosotros no nos tiene que importar las encuestas, las estadísticas, ni nada. La oración a nuestro Dios es la diferencia en todo. Eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Y esa es la influencia del Evangelio.
Porque no podemos decir que la falta de empleo no es una tribulación, no nos trae a nosotros preocupaciones. Por supuesto que nos trae preocupaciones, pero hay un límite de que mi preocupación no me va a llevar a mí a la angustia. Hay muchas cosas que nosotros vamos a atravesar, muchas enfermedades. Yo veo también, he podido ver que han habido personas que tienen enfermedades muy graves, muy graves. Y a mí me sorprende cómo estos hermanos en la fe asumen esa enfermedad con fe. Es cierto que bueno, la enfermedad no es motivo de alegría, ¿no? Pero aún dentro de todo eso hay un gozo en el Señor. Hermanos, cada día que nosotros estamos viviendo, no nos acercamos a la muerte. El incrédulo piensa eso. Cada día que nosotros vivimos, nos acercamos más a la vida, no a la muerte. Es verdad, morir es una manera de entrar a la vida. Por eso es que el cristiano ve todo de una manera diferente. Póngase a pensar cómo es que Lázaro, el rico y Lázaro, cómo Lázaro podía tener contentamiento en una vida que él llevaba. Mendigo, no tenía que comer más que las cosas que caían de la mesa del rico. Sus heridas eran curadas por las lamidas que le hacían los perros, no tenía ni siquiera para comprar un curita, un parche médico. Y cada día que él pasaba, él sabía de que eso que estaba sufriendo aquí en la tierra, en realidad iba a ser en algún momento dejado atrás. Dejado atrás. Era como una capa que a veces cuando yo pues me recuerdo a Bartimeo, dice que Bartimeo se quitó la capa para poder ir hacia su Señor, ¿no? Algún día nosotros nos quitaremos esa capa de enfermedad, esa capa de falta de empleo, esa capa de preocupaciones, esa capa de todo. Se va a quedar ahí y nuestra alma va a ir para siempre a morar con el Señor. Por eso es que nosotros tenemos que entender de que todas estas tribulaciones son pasajeras. Son pasajeras. El Evangelio afecta toda la vida del cristiano. Toda la vida del cristiano. Y afectar toda la vida del cristiano, hermanos, conduce a la persona a no contentarse con un poco de religión. ¿Sí? Nosotros no estamos para contentarnos con un poquito de religión. O sea, pues bueno, voy a tomar estos deberes, pero estos deberes no. Sino que el Evangelio nos hace a nosotros deseosos de cargar con toda la religión. Porque su yugo es ligero, su carga es ligera y su yugo es fácil. Gálatas, fíjense cómo dice, ¿no? El cristiano no es una persona que calla algunas verdades o oculta algunas demandas de la palabra de Dios. Gálatas 5:11, mire cómo habla acá de un cristiano completo, ¿no? Cómo es que el Evangelio afecta toda la vida del cristiano. Gálatas 5:11 dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Pablo nunca enseña que hay verdades de más peso y otras verdades de menos peso. La verdad es la verdad, dice Pablo. El creyente también dice así, la verdad es la verdad y toda la verdad debe ser predicada, enseñada y vivida. ¿Para qué? Para la edificación de los santos, sin quitar ni torcer ninguna pieza de la verdad con el propósito de evadir la persecución. Oiga bien, hermanos, ¿eh? Porque eso, el cristiano no está buscando solamente tomar algunos deberes de la fe evangélica, tomar algunas doctrinas de la fe evangélica, no, porque eso lo convertiría en medio cristiano. Y no hay medio cristiano que sea salvo. El cristiano es el que se salva. Por eso es que dice 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por eso es que, hermanos, nosotros tenemos que observar cómo es que este tesoro está en este vaso de barro, estar preparado para prepararnos para atravesar una tribulación, persecución. Por todo lado somos atribulados, mas no estrechados. Yo compartía algo, ¿no? La verdadera iglesia de Cristo es la columna y el sostén de la verdad, de toda la verdad. Eso es la iglesia. En un tiempo donde existe el relativismo, y otra vez yo estaba viendo algunos programas periodísticos,
¿no? Porque hay que ver siempre las noticias. Y a mí, hermanos, no sé qué me da cuando yo escucho así a hombres, mujeres, ¿no? Periodistas, hombres y mujeres, periodistas, que ellos tienen pues estudios superiores, han ido a la universidad, tienen maestría por acá y por allá. Decir, bueno, a ver, cuéntenos su verdad. Su verdad. ¿No es cuenta la verdad? Su verdad. Tiene su verdad, tiene su verdad, cada uno tiene su verdad. No, hermanos. La iglesia es la columna y el sostén de la verdad, y la verdad es una sola. Y como cristianos no podemos nosotros caer en ese juego. La iglesia no está para juzgar la escritura. Ese es el error que yo también comienzo a ver, y que el Señor nos ayude a no tenerlo nosotros. No, la iglesia no está para juzgar la escritura y la verdad que ella contiene. No, la escritura es la que va a juzgar a la iglesia. Es la que ya está juzgando la iglesia. Si no, usted lee Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Las acusaciones que hace Cristo para las iglesias. Es Cristo por medio de su palabra quien juzga a la iglesia. No es la iglesia no está para recibir la Biblia y decir qué cosa voy a enseñar y qué cosa no voy a enseñar, qué cosa voy a practicar y qué cosa no voy a practicar. Absolutamente no. Es toda la verdad y nada más que la verdad. La iglesia que quita alguna pieza de la verdad está negando toda la verdad. Es así, hermanos. Es así. Por eso la Escritura dice, por todo lado somos atribulados, mas no estrechados. No solamente somos atribulados por aquellos que están fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. Hay tribulación y estrechez. Hechos 20:23 dice, mire cómo dice Pablo acá. Por todo lado somos atribulados, mas no estrechados. Hechos 20:23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Quién puede vivir así? Que el Espíritu Santo te diga, bueno, voy a ir, vamos a abrir la iglesia, vamos a abrir una misión, vamos a plantar una iglesia aquí cerca de la Sierra de Lima. Sí, pero el Espíritu Santo nos dice que nos rodean prisiones y tribulaciones. Entonces no vamos, pues, ¿no? Evitamos la persecución y la tribulación, no vamos. ¿O sí vamos? Segunda de Timoteo 1:8 dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿Cuál poder de Dios? Ya lo hemos visto. Es el tesoro en vaso de barros. Participa, Timoteo, en las tribulaciones. Tú tienes ese tesoro dentro de ti. Tú tienes el poder de Dios, el poder del Evangelio en ti. Estás preparado para todo, físico y espiritual. Por todo lado somos atribulados, mas no estrechados. Estas palabras, estrechados o angustiados, como la traduce Reina Valera 60, es muy profunda, muy profunda. Proviene de la palabra griega que significa comprimir, apretar, reducir a estrechos. La idea, hermanos, de esto, ¿saben cuál es? Es de apretar al hombre, comprimiéndolo de tal forma que ya no pueda respirar. Es tremendo, ¿no? Miren cómo la escritura, como les digo, cuando entramos al griego, hermanos, se nos abre así un panorama tremendo. La idea es de apretar al hombre comprimiéndolo de tal manera que no pueda respirar. Una vez yo vi un programa, no recuerdo si fue National Geographic, creo que fue allí, donde había un pueblo, una tribu, una civilización que tenía una forma de ejecutar la sentencia de muerte que era una manera bastante curiosa y que yo me la recordé cuando estaba viendo el significado de esta palabra, ¿no? Que es apretar a alguien hasta que no pueda respirar. ¿Saben cómo es que ellos ejecutaban la sentencia? Ellos acostaban en el suelo un hombre. Y a ese hombre le ponían como una tabla aquí en el pecho. Y comenzaban a ponerle rocas grandes, ¿no? Entonces le ponían una roca grande para que le presione la caja torácica. Y el hombre pues ya desde la primera roca que le ponían ya tenía alguna dificultad para respirar, pues porque el pulmón no podía llenar bien de aire porque estaba apretado. Y luego le ponían otra roca más. Y ya, cada vez era más difícil poder respirar. Y luego le ponían otra roca más.
Y luego otra roca más, hasta que el peso de todas esas rocas apretaba de tal manera la caja torácica que era imposible que esa persona respire. Esa es la idea, hermanos, que nosotros tenemos en esta palabra que el Señor nos trae en el texto que hemos leído. Hay situaciones que nos van a llevar y nos van a apretar tanto que vamos a estar con dificultad para respirar. Pero no nos vamos a angustiar. Es tremendo, ¿no? Vamos a estar así, con esa dificultad, con esa presión tan grande que no vamos a poder respirar. Vamos, sí, pero no nos vamos a angustiar. No nos vamos a angustiar. Este versículo nos enseña la tribulación. Por muy pesada que sea, nunca nos va a dejar sin aliento. Siempre vamos a respirar. Dios nunca va a permitir que la tribulación nos conduzca a la muerte. Jamás. Y menos al suicidio. Menos al suicidio. Por eso es que esa teoría del suicidio cristiano, con esos argumentos que tienen, si se cae el techo ahora. No, hermanos. Ese no es el ejemplo. El ejemplo es, bueno, estamos angustiados, estamos agobiados, no podemos respirar. ¿Y Dios va a dejar que yo llegue al suicidio? No, porque tenemos ese tesoro en vasos de barro. El que no tiene ese tesoro en vasos de barro va a acabar con su vida. Puede estar una persona asistiendo a una iglesia física 50, 80 años, toda su vida, pero eso no significa de que esa persona haya nacido de nuevo. Las pruebas son las que ratifican verdaderamente si nosotros somos cristianos o no lo somos. Y lo que este pasaje nos enseña es que la tribulación, por muy pesada que sea sobre nosotros, por mucho que nos comprima, hermanos, nunca va a tocar nuestros corazones. Nunca. No debemos dar gracias a Dios por eso. No debemos. Hermano, eso es una noticia grande. Por más que estemos así afligidos, nunca esa aflicción va a tocar el corazón del cristiano. Por más que estemos agobiados, ese agobio nunca va a tocar el corazón de nosotros. Nuestro corazón el Señor lo va a guardar. Nunca nos vamos a quedar sin respirar. En Isaías, mire cómo dice. Isaías 43, versículos 1 y 2. Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Tremendo, hermanos. Acá nos dice que los problemas nos van a rodear, pero nunca tocarán ni nuestros corazones y tampoco va a tocar nuestra fe. Ni nuestros corazones, ni nuestra fe. Nuestra fe no se va a mover por los problemas. Yo estaba conversando con un hermano hace poco acerca del... ¿Ustedes alguna vez han visto un faro? Sí. Bueno, no como acá el de Perú, queda muy arriba. No está como, creo que como 150 metros sobre el nivel del mar, creo que está ese faro. Pero en Europa, hermanos, hay unos faros que están allí en la costa. Yo le estaba diciendo al hermano de que el creyente es ese faro. Y ese faro, cuando usted ve, cuando hay olas grandes, vea un video, busque un video. En inglés es the lighthouse se llama en inglés. Y big waves. O sea, olas grandes, y póngalo usted y usted va a ver ahí, hermanos, cómo viene la ola y va a llegar un momento en que usted no vea el faro. No lo ve ya, porque viene la ola y lo golpea y salta, pues, ¿no? Cuando golpea así, salta toda el agua, pues, ¿no? Y cuando toda esa agua va cayendo, ahí está parado el faro. Y de ahí viene otra ola y ¡tan! Lo vuelve a golpear. Y viene otra ola y lo golpea y lo golpea. Unas olas grandísimas, golpeando y golpeando toda la noche al faro, pero al día siguiente el faro está ahí parado. Eso es lo que nos enseña este versículo. Imaginemos que dentro de ese faro está ese tesoro de barro. Y por más que tengamos problemas, nos golpeen, cualquier clase de situación,
vamos a estar de pie, no por nosotros mismos, sino vamos a estar de pie por la gracia del Señor Jesús. Porque el Evangelio es poder, y ese poder se refleja, hermanos, aún en nuestra perseverancia. Hay un tesoro que está dentro de los vasos de barro. Hay un tesoro que está unido, o sea, está unido a los vasos de barro, que le concede gracias a ellos, que le ha transformado a ellos, que ha cambiado la naturaleza de ellos. El Evangelio se hace uno con la persona redimida. Es decir, no existe la manera de dejar de ser cristiano por un momento. No podemos dejar de ser cristianos. O sea, el Espíritu Santo está ahí dentro de nosotros, está sellado. No hay salida, Él va a estar allí. No hay manera de ser cristiano por un momento y dejar de serlo por otro momento, porque así como nosotros estamos no solamente salvados por la gracia, sino obedeciendo también por la gracia como una marca de nuestro cristianismo, no podemos dejar de obedecer. ¿Alguien puede dejar de obedecer? El que es cristiano por un momento y deja de ser cristiano, o es cristiano de acuerdo a las circunstancias, ese es un hipócrita. Ese es un hipócrita. El verdadero creyente no puede partir el Evangelio. No puede partir la verdad en pedazos para tomar el pedazo que más le acomode según la circunstancia. El verdadero creyente lleva los principios del único y verdadero Evangelio implantado en su corazón. Esto usted lo va a encontrar en cualquier manual de teología. Y la forma como se enseña, hermanos, de la obra de gracia que hace Dios en el creyente es algo pues tremendo. Habla de algo arraigado en nosotros, que nosotros, así como no pudimos evitar que sea implantado, nosotros tampoco podemos hacer que sea quitado de nosotros. No deseamos eso. Mire cómo es que dice Job en 27. Voy a leer del 1 al 6. Dice, reasumió Job su discurso y dijo, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Mis labios no hablarán iniquidad ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Mire cómo dice, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Ese es el cristiano. Ese somos nosotros. Dice acá Job, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Wow, hermanos. Bueno, en nuestro pasaje que hemos visto aquí en 2 de Corintios, vemos que las tribulaciones nos van a rodear. Y eso lo vemos en las Sagradas Escrituras. Pero esas tribulaciones no nos van a conducir a un estado de angustia. Hermanos, hay una diferencia. La angustia, yo les dije que la angustia iba a llegar para todos. Para todo ser humano. Pero hay una diferencia cuando la angustia llega a un creyente verdadero y cuando la angustia llega a los demás. Hay una diferencia y esto nosotros lo vemos en la Biblia. Yo quisiera que abramos la escritura en 1 de Samuel y vamos a leer dos pasajes en 2 capítulos diferentes. Está en 1 de Samuel capítulo 30, el primero. Versículo 6. Dice la Escritura, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mire, David se angustió mucho, ¿no? Subrayelo, está bien que lo subrayemos. Y termina más, David se fortaleció en Jehová su Dios. Ahora vamos a ver otro pasaje, ahí mismo en 1 de Samuel, más atrás, capítulo 28. Vamos a leer 2 versículos. Primer libro de Samuel, capítulo 28, voy a leer ahora versículos 15 y 16. En el capítulo 30 hemos visto al creyente David. Ahora vamos a ver al incrédulo Saúl.
Dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Es tremendo, hermanos. Acá vemos al creyente David, se angustió mucho, dice la Biblia, y es verdad, ¿no? Se angustió mucho. Pero él tuvo una fortaleza, él se fortaleció. ¿En quién? En Jehová, en el Señor, nuestro Dios. Y por otro lado vemos que Saúl se angustió mucho, pero él tenía a Dios como su enemigo. Hermanos, la tribulación es para todos los hombres. Pero hay dos formas de responder a la tribulación. Por lo tanto, hay dos clases de hombres. Los que tienen el tesoro del Evangelio en sus corazones y los que no lo tienen. Y los que se fortalecen en el Señor y los que tienen al Señor como enemigo. El resumen de esta enseñanza pasa por el tesoro guardado en vasos de barro, evidenciado por una vida digna del Evangelio de Cristo. Estos jamás llegarán a la angustia frente a los problemas, porque el Evangelio se ha hecho uno con ellos y esa es la garantía de que verdaderamente uno ha sido redimido por el Señor. El que no anda en obediencia a Dios, es el que nunca va a confiar en Él. El que no anda en obediencia a Dios es el que nunca va a confiar en Él. Salmo 55. Salmo 55, versículos del 16 al 19 voy a leer. Y con este salmo terminamos, entendemos ya la enseñanza de que vamos a ser atribulados en todos, pero no vamos a llegar a la angustia. Tenemos un tesoro en nosotros. Salmo 55, versículos 16 al 19, dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Hermanos, el que no le teme a Dios es una persona que no anda obedeciéndole a Dios. Y el que no anda obedeciéndole a Dios no puede orar de esta manera. La obediencia está ligada, hermanos, está ligada a la obediencia, a la fe, a la confianza. Pues sí, si yo no le obedezco porque no le temo, entonces ¿cómo voy a confiar en las promesas que Él me da? Tenemos, hermanos, que examinar nuestras vidas. Hay un tesoro en vasos de barro. Tal vez nosotros no hemos estado reflexionando de esta manera lo que la palabra del Señor dice y tenemos que pedir perdón allí. Tenemos que pedirle ayuda al Señor. Pero es esto, ¿no? Nosotros podemos estar apretados casi hasta el límite en que no podemos respirar, pero nunca vamos a llegar a la angustia. Vamos a orar.